Buenas, en este video vamos a ver un nuevo tipo de filtro que se llama supresor de banda y en particular vamos a analizar uno muy especial que es el Notch Twin T. Como ya sabemos, nosotros conocemos tres tipos de filtro que son, tres tipos de filtro principales, mejor dicho, que son el pasabajos, el pasaltos y el pasabanda, que nos permite pasar solo una banda que está por arriba de una frecuencia y por debajo de otra, ¿sí? Como se ve acá en verde. Ahora, el supresor de banda hace exactamente lo contrario. En vez de dejar pasar una banda, la elimina o la reduce, es como sería en este caso. ¿Y para qué nos puede servir esto? Bueno, por ejemplo, en biomédica, eh, el instrumental puede llegar a tener ruido de la línea de 50 Hz de la pared y esto puede ser un problema muy grave. Este problema lo podemos mitigar poniendo un filtro que nos saque solo los 50 Hz y de esta manera tendrían una señal, por ejemplo, cardíaca sin ese tipo de ruido. Vamos a empezar viendo los pasabanda y los rechazabanda medio en paralelo para entenderlos mejor y después vamos a concentrarnos más en el rechazabanda. Los pasabanda consisten básicamente en la idea general sería un filtro pasabajos seguido por un filtro pasaltos. Siempre la frecuencia alta tiene que estar después de la frecuencia baja. Y de esta manera podemos construir un filtro pasabanda. Ya lo vamos a hacer. Denme un minuto. Y un rechazabanda, perdón, lo que hace es la misma señal, la filtra con un pasabanda y un pasalto y después la suma la señal final. Lo que se tiene que asegurar en este caso es que la frecuencia del pasalto sea mayor a la del pasabajos, porque si no, no va a filtrar nada. Bueno, acá tengo unos operacionales como para que armemos nuestros filtros. Por un lado, vamos a empezar con el pasabanda. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, primero ponemos este pasabajo de acá. ¿Cómo podemos hacer un pasabajo? Bueno, simplemente hacemos un pasabajo de primer orden, bien simple, que nosotros ya conocemos bien, que consiste en una resistencia y un capacitor, y lo conectamos a la entrada positiva. Y después usamos el operacional simplemente como buffer. También podríamos hacer, en vez de usarlo como buffer, poner una resistencia a tierra y una de realimentación, y con eso podemos controlar la ganancia. Pero para el bien de la simplicidad vamos a hacerlo así. Y después ponemos un pasaltos, que es el circuito al revés, ¿no? El capacitor en serie al camino de la señal y después la resistencia a tierra. De vuelta, ponemos a la pata positiva, conectamos y ponemos una realimentación. De vuelta, podríamos poner dos resistencias para tener el control de ganancia, pero por ahora no nos importa mucho. Ahora, así como hicimos esto, podríamos hacerlo un poco más elegante y hacer las dos cosas en uno, ¿sí? O sea, nos ahorramos un operacional poniendo primero un resonador serie y después ponemos un tanque paralelo que también cumple la misma función. Un pasabanda compuesto por un pasabajo y un pasalto. Estas van al menos y la pata más va a tierra. Este circuito que está en negro tiene la misma funcionalidad,
que la suma de estos dos, el rojo y el violeta. Bueno, de la misma manera podemos construir un rechazabanda. Para el pasabanda vamos a necesitar nuestros dos filtros en paralelo y después algo que los sume. Ese circuito ya lo conocemos bien, pero lo vamos a dibujar al final. Bueno, empezamos con nuestro pasaalto. Podemos usar el mismo que usamos antes, primer orden, con una realimentación muy simple. Y el pasabajos, lo mismo, ¿sí? Una resistencia en serie y un capacitor a tierra. Ahora, lo que tenemos que hacer es conectar la entrada, ya que operamos sobre la misma señal, y la salida llevarla a un sumador, ¿sí? Para esto ponemos una resistencia para cada uno y una resistencia de realimentación. De esta manera nos queda un sumador. Entonces a la salida vamos a rechazar la banda que está por debajo del pasaalto y por arriba del pasabajo. Pero así como optimizamos el pasabanda, también podemos optimizar el rechazabanda. Para optimizar el rechazabanda les voy a presentar la versión simplificada del Twin-T. Se llama Twin-T porque son dos circuitos T paralelos o mellizos, gemelos, no sé. Y la gracia es que uno hace de pasabajos y el otro hace de pasaaltos. Y podemos conectar los dos directamente a la misma entrada. Este circuito tiene otra gran virtud, pero que ya la vamos a analizar. Ahora, este circuito nos permite filtrar y no solo nos permite filtrar, sino que nos permite aumentar la magnitud con la que filtramos. En este caso, teníamos dos filtros del primer orden, así que no se podía bajar mucho la señal que tenemos que filtrar. En el caso que vamos a trabajar ahora, podemos hacer que caiga todo lo que queramos o que directamente la señal no pase. Y es por eso que es un circuito muy usado y famoso. Pero además se le pueden hacer un par de modificaciones para que tenga más ventajas. La primera de estas ventajas sale de realimentarlo, ¿sí? Lo que hice fue redibujarlo juntando las dos tierras y las dos tierras las conecté con un cable a otro operacional que realimenta. Lo que nos permite hacer esto es elegir el Q de la transferencia de nuestro notch y de esta manera poder regular con qué amplitud filtra. Sería definir la selectividad de nuestro filtro, por decirlo de alguna manera elegante. Bueno, vamos a resolverlo y después vamos a verlo graficado. Lo primero que necesitamos hacer para resolverlo es definir cuál es la entrada y cuál es la salida. Bueno, esto es bastante trivial. La entrada va a estar a la izquierda, que voy a poner que sea 1. Así nuestra salida ya es directamente la transferencia H. ¿Sí? Ya trabajo en un régimen transformado. Acá elegí unos valores que parecen arbitrarios, pero son los valores que necesita el Twin-T para tener un filtro equilibrado. Los valores que necesita es que las dos resistencias que están en lo que sería como los brazos de la T sean el doble que la resistencia que está en la pata de la T y con el capacitor al revés. Los dos capacitores que están en los brazos de la T tienen que ser la mitad que el capacitor que está
en el cuerpo de la T. Este capacitor de acá, que es del doble, se suele lograr poniendo dos capacitores en paralelo para asegurarnos que sean exactamente iguales. Y con la resistencia, lo mismo, se ponen dos resistencias en paralelo. De esta manera nos aseguramos que es exactamente la mitad. Vamos a ver más adelante que esto es muy importante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir el valor que hay entre las resistencias R3 y R4. Podemos simplemente expresarlo con una constante, entonces va a ser alfa por H. ¿Por qué? Sabemos que es un divisor resistivo, entonces sabemos que es proporcional a H. Con esto podemos saber la tensión que hay entre el capacitor y la resistencia, que sabemos que también es alfa H. Vamos a ponerle los círculos. Y finalmente sabemos que la tensión antes del operacional va a ser H. Y que a la entrada, como bien habíamos dicho, va a ser 1. Con todas las tensiones definidas, elegimos nombres para los nodos y resolvemos. Bueno, vamos a tener un nodo acá, que voy a llamar M, un nodo acá, entre las dos patas, que no se puede plantear porque está la salida del operacional, un nodo acá abajo, que voy a llamar Q, otro nodo a la entrada de este operacional, que voy a llamar P, y finalmente este nodo que ya está definido al plantear alfa H. Me acabo de dar cuenta que hay un error en el dibujo del circuito, ya que esa pata tiene que entrar, la realimentación entra por el menos, pero el nodo P tiene que estar a la entrada más, ¿sí? Ojo con eso. Si no, este nodo P hubiese estado a la salida del operacional y hubiésemos tenido una pata del operacional flotante, lo cual no es correcto. Con esto dicho, podemos plantear nuestros nodos. Empezamos por el nodo M. Vamos a verlo un poco. Podemos pensar como que hay tres fuentes, ¿sí? Perdón, dos. La fuente de 1, que es la fuente de la entrada, sería BI, y la fuente a la salida del operacional de realimentación. Después, el nodo cuenta con tres impedancias y comparte una con el nodo P. Con esto nos alcanza para plantear. Así que, bueno, la primera fuente va a ser 1 sobre R. La segunda fuente va a ser alfa por H por 2 SC. Y después nos vamos del otro lado de la ecuación, donde vamos a tener Bm por todas las impedancias, 1 sobre todas las impedancias, o sea, 1 sobre R más 1 sobre R más 2 SC. Y vamos a tener restando la impedancia el valor de la impedancia compartida con el nodo P. O sea, Bp por 1 sobre 1 sobre
Bueno, 1 sobre R. Bueno, hice una pequeña modificación en el circuito porque estaba mal dibujado. Estaba conectado directo a la pata menos y la pata menos realimentaba y la pata más no estaba conectada. Esta es la conexión correcta con la realimentación en la pata menos y la entrada al operacional por la pata más. Bueno, dicho esto, sigamos. Tenemos que plantear o definir los nodos que vamos a después resolver. El primer nodo que tenemos es el de acá arriba, que lo voy a llamar Q. Tenemos otro acá, que lo voy a llamar M. Y un nodo acá, que voy a llamar P. Hay un cuarto nodo, que es el que está a la entrada del operacional de realimentación entre las resistencias R3 y R4, pero ya está resuelto al haber definido que se va a llamar alfa H, o sea que su valor va a ser alfa H. Bueno, resolvamos los nodos. Para esto, primero vamos a resolver el nodo M. Vamos a ver que a la entrada hay una fuente de tensión que podemos transformar en una fuente corriente usando esta resistencia R, y que la fuente del operacional de realimentación también podemos transformarla en una fuente corriente usando este capacitor. Y después que a través de esta resistencia se comunica con el nodo P. Bueno, escribamos todo esto en forma de ecuación. ¿Sí? Primero tenemos 1 sobre R, la primera fuente que les dije, y después tenemos alfa H por 2 SC de la segunda fuente transformada. Y después ya podemos plantear el nodo. El nodo tiene una resistencia para un lado, una para el otro, un capacitor para arriba, que en este caso se expresa como 2 SC, y después tenemos que expresar la parte que se corresponde a lo compartido con BP, que es simplemente una resistencia. El siguiente nodo que vamos a plantear es Q, que es muy similar, nada más que donde había resistencias ahora tenemos capacitores y donde había un capacitor ahora tenemos una resistencia. Entonces, bueno, lo planteamos. La primera fuente va a ser 1 por SC y la segunda va a ser alfa H sobre, ¿verdad? Alfa H por 2 sobre R. ¿Sí? Era R sobre 2 y se dio vuelta al dividir. Y esto va a ser igual a lo que corresponde al nodo, que son dos capacitores y una resistencia. SC más SC más 2 sobre R, y lo que comparte con el nodo P, nuevamente. Planteamos BP, pero ahora es a través de un capacitor, entonces ponemos SC. Y finalmente planteamos el nodo P, que no tiene fuentes y comparte un componente con cada uno de los otros nodos. Bueno, lo escribimos. Va a ser 0
igual a BP por SC o CS, es lo mismo, 1 sobre R, y después lo que comparte con cada uno de sus nodos adyacentes. Con el nodo M comparte a través de una resistencia y con el nodo Q comparte a través de un capacitor. De esta manera quedan planteados los tres nodos. Una simplificación que podemos hacer es decir que BP es H, en todos los casos, y después no queda otra más que resolver. Yo ya lo tengo resuelto y les voy a escribir el resultado. Si ustedes tienen ganas y tiempo, les recomiendo fervientemente que hagan las cuentas intermedias, ya que va a ser lo que les vamos a pedir en el TP y en el segundo parcial. Bien, la respuesta que obtenemos es un numerador con SC cuadrado más 1 sobre RC al cuadrado y un denominador con SC cuadrado más 1 menos alfa por 4 sobre RC por S, y un término independiente que de vuelta es 1 sobre RC al cuadrado. Esta fórmula que obtuvimos la podemos comparar con la fórmula genérica de un filtro rechazabanda, que es la que de segundo orden, que es la que está aquí expresada, y vamos a ver que podemos despejar omega 0 y Q. ¿Sí? Omega 0 sale tanto del término independiente del denominador como del numerador, y sabemos que es 1 sobre RC. Y el Q no es tan directo, pero si reemplazamos omega 0 en esta ecuación, sale fácilmente que es 1 sobre 4 por 1 menos alfa. Con estas ecuaciones pueden plantear cualquier filtro notch de segundo orden que necesiten, ¿sí? Siempre y cuando sea un twin T alimentado con esta topología. Pero pueden elegir cualquier frecuencia omega 0 y eliminarla de su circuito. Lo siguiente que vamos a hacer es el diagrama de Bode. Y cuando lo hagamos van a ver por qué está en esta semana. Bueno, para hacer el diagrama de Bode vamos a ver la transferencia ideal con el omega 0 y el Q. Podemos ver que tanto los ceros como los polos son complejos conjugados, por eso es que no lo habíamos visto antes. Y lo más raro es que van a estar todos expresados en el mismo punto, en omega 0. Entonces, tanto los ceros como los polos van a estar en el mismo punto, ¿sí? Dos ceros y dos polos. Ahora, si nosotros hacemos el diagrama asintótico, vamos a obtener algo muy extraño, o para nada extraño, que
la transferencia del notch es una simple recta. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Les mentimos? ¿O es que hay algo que no estamos considerando en el diagrama asintótico que sí consideramos en el diagrama real? Bueno, justamente es eso. ¿Qué pasa? El secreto acá está en qué pasa con los Q, ¿sí? La frecuencia omega 0 nunca va a atravesar este filtro dado a que se anula el numerador. Pero, y el numerador va a tener un Q que tiende a infinito, ¿sí? Hagan la cuenta, despéjenlo, y la única forma de que el término medio, el de S, se anule con un omega 0 no nulo, es que Q sea infinito. Entonces, vamos a tener una diferencia entre el diagrama asintótico y el diagrama real de 20 logaritmos de infinito, o sea, infinito. Bien, como bien sabemos, al ser ceros, esto va a ser hacia abajo, ¿sí? Va a ser algo así. Y entonces, si solo los ceros hacen esto, ¿qué rol cumplen los polos? Bueno, justamente los polos lo que hacen es regular el ancho, porque el Q de los polos querría ir para arriba, ¿sí? Bien vimos, el Q de los polos buscaría hacer esto. Entonces, cuanto más grande sea el Q de los polos, la transferencia resultante final va a ser más abrupta. Y cuanto más chico sea, más abierta va a ser, ¿sí? Con un Q muy chico, un notch es muy malo. Esto debería ser simétrico, ¿eh? Pero con un Q muy chico, un notch es muy malo porque me filtra la frecuencia central, pero también me filtra un poco todas las frecuencias aledañas, que si es muy malo pueden ser muchas. Ahora, si mi notch es muy puntiagudo, como este que dibujé acá, que solo selecciona la frecuencia exacta que yo elegí, también podemos tener un problema, pero ya más de carácter constructivo, porque un pequeño error en los materiales o en los componentes que elijamos pueden hacer que nuestra frecuencia del filtro se corra un poquito y ya filtre solamente una frecuencia que está un poco a la derecha o un poco a la izquierda y no la que nosotros queremos. Entonces, para los notch hay que ser muy cuidadosos con el Q que se elige. Un valor de referencia bastante razonable es un Q de aproximadamente 10.